Hay lagos que no devuelven lo que se tragan, lagos que guardan los cuerpos en un abrazo frío y oscuro, mecándolos en el fondo como una madre mece a su hijo muerto. Lagos donde el agua no es agua, sino algo más denso, más antiguo, algo que tiene memoria y voluntad. El lago de San Uriel de las Ánimas era uno de esos lagos. Un espejo negro enclavado en el cráter de un volcán extinguido, rodeado de ahuehuetes centenarios cuyas raíces se hundían en el agua como dedos artríticos. Los lugareños evitaban sus orillas después del anochecer. Los pescadores no echaban sus redes en sus aguas, y las madres les decían a sus hijos: «No os acerquéis al lago, el lago tiene hambre, y cuando tiene hambre, llama. Llama con la voz de los que se fueron, y si respondes, te lleva con ellos». Yo crecí escuchando esas advertencias. Mi nombre es Gonzalo Rivas. Tengo 31 años y hace 15 que no duermo una noche entera, porque cada vez que cierro los ojos veo la superficie negra del lago reflejando una luna que no estaba en el cielo. Veo las manos que surgieron del agua, pálidas y largas, con dedos que parecían raíces, y oigo la voz de mi hermano mellizo, Guillermo, llamándome desde el fondo. «Gonzalo, ven, el agua está tibia. Aquí abajo hay una ciudad de cristal y hueso, y te estamos esperando». Guillermo y yo éramos mellizos idénticos. Nacimos con 7 minutos de diferencia, él primero, yo después, y durante 14 años fuimos inseparables. Compartíamos la misma habitación, la misma ropa, los mismos amigos, pero no compartíamos la misma personalidad. Guillermo era el valiente, el impulsivo, el que siempre iba un paso por delante. Yo era el cauteloso, el reflexivo, el que siempre miraba antes de saltar. «Eres mi freno de mano», me decía él riendo, cuando yo le advertía de los peligros de sus aventuras. «Sin ti ya me habría matado 100 veces». Y yo me reía con él, sin saber que algún día esas palabras se volverían proféticas, sin saber que algún día mi freno de mano fallaría y Guillermo se despeñaría hacia un abismo del que no podría rescatarlo. El lago de San Uriel estaba a las afueras de nuestro pueblo, un caserío llamado Santa Brígida de los Ahogados. Sí, ese era su nombre real, un nombre que debería habernos advertido. Enclavado en las montañas de la Sierra Norte de Puebla. Era un pueblo pequeño, de calles empedradas y casas de adobe con tejados de teja roja, donde la niebla se enredaba en las copas de los árboles como un sudario, y donde las campanas de la iglesia tañían solas en las noches sin luna. El lago estaba a unos 3 kilómetros del pueblo, en el fondo de un cráter volcánico cubierto de vegetación. Para llegar a él, había que internarse por un sendero de tierra que serpenteaba entre helechos gigantes y árboles cubiertos de musgo. Un sendero que en invierno se volvía intransitable por el lodo y en verano se llenaba de mosquitos y de un calor húmedo que te pegaba la ropa a la piel. El lago en sí era hermoso, de una belleza inquietante que te dejaba sin aliento. Sus aguas eran de un negro azulado, tan oscuras que no se veía el fondo ni siquiera en los días más soleados. La superficie era lisa como un espejo y reflejaba las montañas y los árboles con una nitidez perfecta, creando la ilusión de un mundo invertido sumergido bajo el agua. En las orillas crecían nenúfares con flores blancas que se abrían al amanecer y se cerraban al anochecer, como si obedecieran a un ciclo que no era el del sol. Y en el centro del lago, emergiendo del agua negra como el dedo de un gigante enterrado, había una formación rocosa que los lugareños llamaban el dedo de Dios. Era un monolito de basalto de unos 10 metros de altura, esculpido por la erosión en formas caprichosas que, si uno entrecerraba los ojos, parecían rostros. Rostros alargados, con las bocas abiertas en un grito silencioso, mirando hacia el cielo como si esperaran una respuesta que nunca llegaba.
La leyenda del lago se remontaba a la época prehispánica. Según los ancianos del pueblo, antes de la llegada de los españoles, el cráter había sido un lugar sagrado para los totonacas, que realizaban ofrendas a Tlaloc, el dios de la lluvia, arrojando niños al agua. Niños pequeños, de entre 3 y 7 años, elegidos por su pureza y ahogados ceremonialmente para asegurar buenas cosechas. Con la conquista, los rituales cesaron, pero el lago, decían, nunca olvidó el sabor de la carne joven, y cada cierto tiempo alguien desaparecía en sus aguas. Un pescador que se adentraba demasiado, un niño que jugaba en la orilla, una pareja de enamorados que se bañaba desnuda bajo la luna llena. Los cuerpos nunca aparecían. El lago no los devolvía. «Es porque el lago no es un lago», nos dijo una vez don Rosalío, el anciano que cuidaba el sendero y que conocía todas las historias de la sierra. «Es una boca que se abre cuando tiene hambre y se cierra cuando está saciada. Lo que cae dentro ya no sale, se queda allí abajo, en la ciudad sumergida, la ciudad que construyeron los antiguos para honrar a sus dioses, la ciudad de cristal y hueso». Escupió un gargajo de tabaco y nos miró con sus ojos lechosos de cataratas. «Vosotros no os acerquéis al agua, tú, sobre todo», dijo señalando a Guillermo. «Tú tienes la marca de los que son elegidos». «¿Qué marca?», preguntó Guillermo con esa sonrisa desafiante que yo conocía también. «La marca de los mellizos. Para los antiguos los mellizos eran sagrados. Eran 2 mitades de una misma alma. Si sacrificaban a uno, el otro se marchitaba, pero si sacrificaban a los 2, el dios se alegraba y concedía deseos, lluvia, cosechas, poder». Don Rosalío se inclinó hacia nosotros, y su aliento olía a pulque y a dientes podridos. «Así que ya sabéis, si vais al lago, id juntos, porque si uno de los 2 se queda solo, el lago lo reclamará, y el que se quede en tierra vivirá para siempre con media alma, medio cuerpo, media vida, condenado a oír la voz del otro llamándolo desde el fondo». Aquella noche, Guillermo y yo dormimos en la misma cama, como cuando éramos pequeños, y aunque ninguno de los 2 lo dijo en voz alta, ambos sabíamos que estábamos pensando lo mismo, que don Rosalío era un viejo borracho que decía tonterías, que la leyenda del lago era solo eso, una leyenda, que los mellizos no tenían ninguna marca y que, por supuesto, nosotros no íbamos a ser tan estúpidos como para acercarnos al agua. Pero las promesas de los niños son como las hojas en otoño, se las lleva el primer viento. El incidente ocurrió el verano de mis 14 años, el último verano antes de que nuestras vidas cambiaran para siempre. Éramos un grupo de 6 amigos, Guillermo y yo, los mellizos, Lucía, una chica de trenzas negras y ojos de gato que me gustaba en secreto, su hermano menor, Toño, un niño de 10 años que nos seguía a todas partes como un perrito faldero, y los hermanos Mendoza, Darío y Eric, 2 muchachos fornidos que se pasaban el día jugando al fútbol y haciendo apuestas estúpidas. Fue Darío quien propuso lo del lago. «Dicen que si nadas hasta el dedo de Dios y lo tocas, puedes pedir un deseo», dijo, con esa fanfarronería que lo caracterizaba. «Yo voy a pedir que el América gane el campeonato. ¿Alguien se apunta?» Era una provocación, por supuesto. Darío sabía que ninguno de nosotros se atrevería a nadar en el lago. Todos habíamos oído las historias. Todos conocíamos a alguien que conocía a alguien que había desaparecido. Pero Guillermo, que nunca se resistía a un desafío, se encogió de hombros y dijo: «Yo voy. No creo en leyendas. El lago es solo agua. Y el dedo de Dios es solo una piedra. ¿Qué puede pasar?» «Guillermo, no», le dije agarrándolo del brazo. «Mamá nos matará si se entera. Y además el agua está muy fría. Te puedes acalambrar, te puedes ahogar, es peligroso».
Eres un miedoso, Gonzalo, se burló Darío. Siempre lo has sido. Tu hermano es el que tiene agallas. Tú solo sirves para frenarlo, pero algún día el freno se va a romper. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Me callé, porque Darío tenía razón. Siempre había sido el miedoso, el cauteloso, el que miraba antes de saltar. Y Guillermo siempre había sido el valiente, el que saltaba sin mirar. Pero esta vez mi miedo no era irracional. Esta vez mi miedo tenía un nombre. El nombre que don Rosalío había pronunciado con su aliento de pulque. La marca de los mellizos. El lago reclamaba a los mellizos, y si Guillermo nadaba hasta el dedo de Dios, el lago lo reclamaría a él. No voy a dejar que te pase nada, le dije a Guillermo en voz baja, mientras el grupo se ponía en marcha hacia el sendero. Si tú vas, yo voy contigo, siempre juntos, como siempre. Como siempre, repitió él, y me dio una palmada en la espalda. No te preocupes, hermanito, no va a pasar nada. Vamos a tocar la piedra, pedir un deseo y volver a la orilla. 5 minutos. ¿Qué puede salir mal? Todo podía salir mal. El sendero hacia el lago estaba más oscuro de lo normal aquella tarde. Las nubes se habían acumulado sobre la sierra, ocultando el sol, y una niebla espesa se elevaba del suelo como el aliento de un animal dormido. Los helechos rozaban nuestras piernas con sus frondas húmedas, y las ramas de los ahuehuetes crujían sobre nuestras cabezas como huesos al romperse. Los 6 caminábamos en fila india, con Darío a la cabeza y yo cerrando la marcha, sintiendo en la nuca una mirada que no era de nadie, una mirada que venía del lago, una mirada que nos estaba esperando. Cuando llegamos a la orilla, el lago estaba en calma, demasiado en calma. La superficie negra reflejaba el cielo encapotado como un espejo de obsidiana, y el dedo de Dios se alzaba en el centro, envuelto en jirones de niebla que le daban un aspecto fantasmal. No se oía nada, ni pájaros, ni insectos, ni el rumor del viento entre los árboles, solo el silencio, un silencio denso, opresivo, que parecía absorber todos los sonidos. «Qué raro», dijo Lucía, abrazándose a sí misma. «Normalmente hay patos, hoy no hay nada, como si todos los animales se hubieran ido». «Será por la tormenta», respondió Darío, aunque en su voz no había la misma seguridad de antes. «Los animales presienten la lluvia y se esconden, es normal». «O presienten algo peor», murmuró Toño, el hermano de Lucía, que era pequeño pero no tonto. Darío le ignoró. Se quitó la camiseta, los zapatos y los pantalones, quedándose en calzoncillos, y se acercó al agua. Introdujo un pie, luego el otro. El agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Su piel se erizó con el frío, pero no se quejó. Se giró hacia nosotros con una sonrisa forzada y dijo: «Está fresquita, como una piscina en invierno. ¿Venís o qué?» Guillermo se quitó la ropa también. Le tendí la mano para detenerlo, pero él la apartó con suavidad. «Confía en mí, hermanito», dijo. «Voy a tocar la piedra y vuelvo. Tú quédate aquí. No quiero que te dé un calambre, eres más flaco que yo». Y sin esperar mi respuesta se metió en el agua. Los vi alejarse, a Darío y a Guillermo, nadando hacia el dedo de Dios con brazadas lentas pero firmes. El agua negra se cerraba a su alrededor como una mortaja, y sus cabezas, una morena y otra rubia, eran 2 puntos diminutos en la inmensidad del lago. Lucía, Toño, Eric y yo nos quedamos en la orilla observándolos en silencio. Nadie hablaba, nadie respiraba. El tiempo se estiró como un chicle. Darío llegó primero. Lo vi tocar la roca con la palma de la mano y gritar algo que no entendí. Luego se giró y empezó a nadar de vuelta, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Guillermo llegó unos segundos después. Extendió el brazo para tocar el dedo de Dios.
Y entonces el agua se agitó. No fue una ola normal, fue como si algo enorme se moviera bajo la superficie, algo que llevaba siglos dormido y acababa de despertar. El agua alrededor del dedo de Dios empezó a hervir, a arremolinarse, formando un remolino que se ensanchaba por segundos. Guillermo gritó, un grito corto, agudo, que se cortó de golpe, y luego el agua se lo tragó. ¡Guillermo!, grité lanzándome al lago sin pensar. El agua estaba helada, un frío que no era de este mundo, un frío que me caló los huesos en un instante y me dejó sin aliento. Pero no me detuve. Nadé hacia el dedo de Dios con todas mis fuerzas, sin ver nada, sin oír nada más que el rugido del remolino. Darío ya había llegado a la orilla, pálido y tembloroso, y Eric lo estaba ayudando a salir. Lucía gritaba mi nombre, me pedía que volviera, pero yo no podía volver. Mi hermano estaba allí abajo, mi otra mitad, mi alma gemela. Llegué al dedo de Dios. La roca estaba fría y viscosa, cubierta de un musgo negro que olía a podredumbre. El remolino había cesado y el agua volvía a estar en calma. Me sumergí. Abrí los ojos bajo el agua, aunque el picor era insoportable. Al principio, solo vi oscuridad. Una oscuridad absoluta, sin fondo, sin límites. Pero luego, a lo lejos, vi una luz verdosa, difusa, que parecía venir de las profundidades. Y en esa luz vi una mano pálida, extendida hacia arriba, con los dedos abiertos como una estrella de mar. La mano de Guillermo. Me sumergí más hondo, siguiendo la luz. Mis pulmones empezaban a arder, pero no me importaba. Solo quería alcanzar a mi hermano. Solo quería sacarlo de allí. La mano estaba cada vez más cerca. Ya casi podía tocarla. Pero entonces, del fondo del lago surgieron otras manos, decenas de manos, cientos de manos, manos pálidas y largas, con dedos que parecían raíces y uñas que parecían garras, manos de niños, de adultos, de ancianos, las manos de todos los que habían sido sacrificados en aquel lago a lo largo de los siglos. Y todas aquellas manos se cerraron alrededor de Guillermo y tiraron de él hacia abajo. Grité bajo el agua, una estúpida, inútil burbuja de aire que escapó de mi boca y subió hacia la superficie. Guillermo me miró. Sus ojos, mis ojos, los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo, estaban abiertos y conscientes. No estaba muerto, estaba atrapado, y su boca se movió, formando palabras que no necesitaban sonido para ser entendidas. Gonzalo, ven, el agua está tibia. Aquí abajo hay una ciudad de cristal y hueso, y te estamos esperando. Algo me agarró del tobillo, algo frío y viscoso como una serpiente de hielo. Tiré con todas mis fuerzas, pataleando, y conseguí zafarme. Subí a la superficie con los pulmones a punto de estallar, tosiendo, escupiendo agua negra. Lucía y Eric me ayudaron a salir. Me arrastraron a la orilla, donde me quedé tirado, temblando de frío y de terror, mirando el lago. La superficie estaba lisa otra vez, como si nada hubiera pasado, como si Guillermo no estuviera allí abajo, en la ciudad de cristal y hueso, rodeado de manos que no lo soltarían jamás. Nunca encontraron el cuerpo de Guillermo. La policía dragó el lago durante semanas, con buzos, con sonares, con todo el equipo disponible. No encontraron nada, ni un hueso, ni un mechón de pelo, ni un trozo de tela. Solo agua negra y el silencio de los siglos. El caso se cerró como ahogamiento accidental. Mis padres se divorciaron al año siguiente. Mi madre se mudó a Puebla, a un apartamento sin vistas al agua. Mi padre se quedó en el pueblo, viviendo hasta perder el conocimiento cada noche, maldiciendo al lago, a los antiguos, a los dioses que pedían sacrificios. Darío nunca volvió a hablar del incidente. Se alistó en el ejército y murió en un enfrentamiento contra el narcotráfico 5 años después.
Lucía se fue a estudiar a Estados Unidos y cortó todo contacto. Toño, su hermano, me escribe a veces en mis cumpleaños mensajes cortos que nunca mencionan el lago. Eric se suicidó a los 20 años colgándose de un árbol cerca de la orilla. Dejó una nota que solo decía: «Los oigo, me llaman, voy a reunirme con ellos». Yo me quedé solo. Vivo en un estudio diminuto en la Ciudad de México. Trabajo como programador y no salgo de casa si no es necesario. No tengo amigos, no tengo pareja, no tengo plantas ni mascotas. No soporto el sonido del agua corriente. Me ducho con los ojos cerrados y la respiración contenida y salgo del baño antes de que el vapor empañe el espejo. Porque cada vez que veo agua, veo el lago. Veo las manos que surgieron de la oscuridad. Veo los ojos de Guillermo, mis ojos, mirándome desde el fondo. Pero lo peor no son los recuerdos. Lo peor son los sueños. Cada noche, sin excepción, sueño con el lago. Sueño que estoy en la orilla, de pie, mirando el agua negra. La luna llena se refleja en la superficie, pero no es la luna que yo conozco. Es una luna muerta, de un blanco sucio, con cráteres que parecen cuencas vacías. Y en el centro del lago, el dedo de Dios se alza como un monolito funerario, cubierto de musgo negro y de algo que parece sangre seca. Del agua surge una mano, luego otra, luego una cabeza. Es Guillermo. Está pálido, demacrado, con los ojos hundidos en las cuencas y los labios azulados. Pero está vivo, o algo parecido. Alza un brazo y me llama: «Gonzalo, ven». El agua está tibia. Aquí abajo no hace frío. Aquí abajo no hay dolor. Solo oscuridad, solo silencio, solo nosotros, los que fuimos sacrificados, los que fuimos olvidados. Pero tú no me has olvidado, ¿verdad, hermanito? Tú piensas en mí cada noche. Tú me ves en tus sueños. Tú me oyes cuando el agua corre por las tuberías. Porque somos dos mitades de una misma alma, y una mitad no puede vivir sin la otra. Estás muerto, digo yo con la voz temblorosa. Tú estás muerto, Guillermo. El lago te mató. No, responde él. Y su sonrisa es la misma sonrisa de cuando éramos niños, la misma sonrisa desafiante de quien nunca se rinde. El lago no mata, el lago transforma. Lo que hay aquí abajo no es muerte, es vida. Una vida diferente, una vida eterna. ¿Quieres verla, Gonzalo? ¿Quieres ver la ciudad de cristal y hueso? Es preciosa. Tiene torres de cuarzo y calles de nácar. Tiene jardines de coral y fuentes de mercurio, y en el centro, el palacio de Tlaloc, el dios que nos espera. Lleva siglos esperándonos. Quiere que vengas. Quiere que seamos su ofrenda final. Los mellizos sumidos, el sacrificio perfecto, la lluvia eterna. Me despierto gritando, con las sábanas empapadas en sudor y el corazón galopando. Y en el silencio de mi apartamento, oigo un sonido, un goteo que viene del baño. Me levanto con las piernas temblorosas y me acerco al baño. La puerta está entreabierta. La empujo. El grifo del lavabo está abierto y el agua corre, negra, espesa, oliendo a podredumbre y a flores marchitas. Y en el espejo empañado, escrito con un dedo, hay un mensaje. Un mensaje que se repite cada noche. Gonzalo, ven, te estamos esperando. El plazo se acaba, la deuda se cobra, y tú eres el pago. Han pasado 15 años, 15 años de sueños, de mensajes, de goteras que nadie puede reparar. He consultado a psicólogos, a psiquiatras, a sacerdotes, a chamanes. Todos me dicen lo mismo, que es el trauma, que es la culpa del superviviente, que mi mente está creando estas visiones para procesar el dolor.
Pero yo sé que no es verdad, porque la semana pasada recibí una carta sin remitente, entregada en mano por un mensajero que nadie vio llegar. Dentro del sobre había una fotografía reciente, tomada con un dron sobre el lago de San Uriel. En la fotografía se veía el dedo de Dios, y en la base del monolito, medio sumergida en el agua negra, había una figura humana, con los brazos extendidos y la cabeza vuelta hacia el cielo. Una figura que llevaba la misma camiseta que Guillermo llevaba el día que se ahogó. Una figura que tenía mi rostro, nuestro rostro, el rostro de los mellizos. «Pronto», me dijo Guillermo en el sueño de noche, «pronto, hermanito. El lago te ha dado 15 años de tregua, pero la tregua se acaba. En el próximo aniversario volverás a Santa Brígida, volverás a la orilla, y entonces el agua te reclamará, como me reclamó a mí, porque somos dos mitades de una misma alma, y el lago no descansa hasta que las dos mitades están juntas. Quedan 3 días para el aniversario». 3 días para el 17 de agosto, el día en que Guillermo desapareció. He comprado un billete de autobús a Santa Brígida. No sé por qué lo he hecho. Quizás porque estoy cansado de huir, quizás porque quiero ver a mi hermano otra vez, quizás porque el lago me está llamando, con su voz de agua y de silencio, y yo ya no tengo fuerzas para resistirme. Si alguien está leyendo esto, por favor, no vaya al lago de San Uriel, no se acerque a sus orillas, no mire su superficie negra y, sobre todo, si es mellizo, no vaya nunca, porque los mellizos tienen la marca de los antiguos, la marca de Tlaloc, y el dios de la lluvia sigue teniendo sed, una sed que solo se sacia con almas, con 2 almas, con 2 mitades de una misma alma. Me llamo Gonzalo Rivas, soy la mitad que quedó en tierra, pero dentro de 3 días seré la mitad que se sumerja, y en el fondo del lago, en la ciudad de cristal y hueso, me reuniré con mi hermano, para siempre, para nunca. El agua me espera. Y esta vez no voy a nadar, voy a dejarme hundir.